Recording in por progress. las guías que nos proporciona Estados Unidos, ¿verdad? Que son las del Clinical and Laboratory Standards Institute, ¿sí? El CLSI. Estas guías generalmente cada año se están actualizando. Y también, de alguna manera, en Europa es por lo que se conoce como el EUCAST, que es el Comité Europeo de Sensibilidad a Antimicrobianos. Pero este EUCAST, de alguna manera, también está apoyado por la Sociedad Francesa de Microbiología, que ellos también editan unas guías, sí, que vienen siendo estas, el del Comité de Antibiograma de la Sociedad Francesa de Microbiología. Entonces, ellos de alguna manera son los que marcan los lineamientos para un procesamiento adecuado y una interpretación correcta de los antibióticos. Entonces, cuando nosotros recurrimos a estas guías, lo que pudimos encontrarnos es que en las de CLSI, las americanas, veíamos que la indicación para utilizar fosfomicina en el antibiograma solamente estaba indicado para las Escherichia coli que eran aisladas de los urocultivos. Fíjense, muy importante, no está mencionando enterobacterias, no está mencionando estafilococos, pseudomonas, ningún otro microorganismo. Y entonces, y no quiere decir que no pudiéramos hacer las pruebas. El asunto aquí es, ¿cómo voy a interpretar si una bacteria, un estafilococo, unas pseudomonas, es sensible a vancomicina por un método de difusión si no conozco cuál es el ano de inhibición, si no sé cuál es la concentración mínima inhibitoria? ¿Sí? Entonces, estas guías me lo van a marcar. Y las guías europeas, que es el EUCAST, ellas sí marcaban, pero solamente para las enterobacterias. Al hablar de enterobacterias, quiero mencionar que además de Escherichia coli, pues son los otros géneros, como es la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, la Salmonella, los Proteus, ¿verdad? Entonces, ellos incluían a todo ese grupo de las enterobacterias, pero no estaban ningunos otros microorganismos que acabo de mencionar, como son pseudomonas, como son estafilococos, como son enterococos. Entonces, lo que hicimos fue conseguir los sensidiscos de fosfomicina. En el 2009 era difícil conseguir estos sensidiscos. BD, ¿sí? No los tenía. Y bueno, nosotros los pudimos conseguir a través de Oxoid, que es un laboratorio inglés, es el que trabajaba los sensidiscos de fosfomicina de 200 microgramos con glucosa 6-fosfato, y también elaboraba los de 50 microgramos, los que en ese momento recomendaba la Sociedad Francesa para cepas aisladas no de urocultivo, de otros especímenes clínicos. Tanto el CLSI nos marcaba para considerar sensible mayor de 16 milímetros, intermedio 13-15 milímetros y resistente menos de 12 milímetros, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí en este antibiograma, ¿verdad? Iniciamos por el método de Kirby-Bauer. El método de Kirby-Bauer es un método de difusión, en donde el resultado solamente es cualitativo, solamente esto nos dice es sensible o es resistente, pero no nos dice a qué concentración se van a inhibir estas bacterias. Entonces, nosotros hicimos un estudio de julio del 2009 al 2010, incluimos el disco de fosfomicina en prácticamente todos los urocultivos, tuvimos 397 Escherichia coli y las probamos con los antibióticos, la mayoría de estos antibióticos que son recomendados por CLSI. Y bueno, estos fueron los resultados en ese momento. Aquí lo que más llamaba la atención era que teníamos el 100% de esas Escherichia coli eran resistentes a imipenem, ¿sí? Luego esto era seguido por la fosfomicina,
¿sí? Que tenía un porcentaje como del 96% de sensibilidad, ¿sí? Y más o menos de una manera similar la tigecyclina, ¿sí? También otro antibiótico que mostraba muchísima efectividad era la nitrofurantoína, que es un antibiótico pero que es bacteriostático, ¿sí? Y de los aminoglicósidos, el que con mejor actividad fue la amicacina. Y algo muy interesante aquí es que los antibióticos que de manera empírica utilizábamos en ese momento, como era el sulfamethoxazol trimetoprim, mostraban porcentajes de efectividad pues bajos, un porcentaje de efectividad como del 22%, la ciprofloxacina, ¿verdad? Tenía un porcentaje como del 56% de sensibilidad, y todo lo que vienen siendo las cefalosporinas, sobre todo estas de tercera generación, andaban alrededor como del 80%, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos porcentajes. Que si yo le doy a un paciente un antibiótico que tiene un 70% de sensibilidad, quiere decir que de 10 pacientes que yo le dé ese antibiótico de manera empírica, a 3 no le va a ir bien, en 3 voy a fracasar. Entonces, si yo le doy a un paciente sulfamethoxazol con trimetoprim que tiene un porcentaje de sensibilidad del 22%, quiere decir que de a 10 pacientes que yo le voy a dar ese antibiótico, a 8 no le van a servir absolutamente para nada, ¿sí? Lo que se considera de alguna manera que un antibiótico sigue mostrando una buena actividad es cuando tiene un porcentaje de sensibilidad por arriba del 80%. Bien. Otra cosa también muy interesante que nos encontramos al analizar estos resultados ya de manera interpretativa de los patrones de sensibilidad, sobre todo a las cefalosporinas, es que nos encontramos con aproximadamente el 20-22% de cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando nosotros escuchamos esto, ¿sí? Una cepa BLE, pues es una bacteria muy resistente y sobre todo a las cefalosporinas, ¿sí? Entonces, bueno, penicilinas y cefalosporinas. Entonces, ¿qué es una beta-lactamasa de espectro extendido? O sea, son enzimas que son capaces de inactivar a las penicilinas. Al hablar de penicilinas estamos hablando de ampicilina, piperacilina, ticarcilina, a las cefalosporinas, tanto de primera como de segunda y tercera generación, y a las trional, ¿sí? Entonces, si yo no hago una interpretación de esos saldos de inhibición, de esas cefalosporinas y de esas penicilinas, entonces probablemente un médico yo le puedo decir que tiene una sensibilidad astrional, pero todo el resto de las cefalosporinas son resistentes, ¿verdad? Y él puede ser que el médico le dé astrionam cuando no va a dar, el paciente no va a tener una respuesta a ese antibiótico. ¿Cómo puedo detectar esa producción de beta-lactamasas en el laboratorio? Si utilizamos un método automatizado, algunos laboratorios sí nos dicen que tiene una productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Pero también si utilizamos un método de difusión y sabemos de alguna manera por la colocación de los sensidiscos, podemos interpretar si tenemos una cepa productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, vemos nosotros aquí en el centro, tenemos ampicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Entonces, el ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas, ¿sí? Y colocamos las cefalosporinas más o menos a una distancia de 15 milímetros, vamos a poder observar, si observamos este efecto de sinergismo, lo que en inglés se conoce como el keyhole, esto nos va a indicar
que se trata de una bacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendido y automáticamente va a ser resistente a todos estos antibióticos. Eso es importante, que el laboratorio tenga la capacidad de detectar este tipo de bacterias. También tenemos otras bacterias que son multidrogo resistentes, también por beta-lactamasas, como son las beta-lactamasas del tipo AMPC, ¿sí? ¿Qué es esta beta-lactamasa? Esta es una enzima capaz de hidrolizar a los inhibidores de las beta-lactamasas. Entonces, ¿quiénes son esas beta-lactamasas? Los inhibidores de beta-lactamasa son el sulbactam, el clavulanato, el tazobactam, el avibactam. Esta enzima hidroliza a esos inhibidores, ¿sí? Y a todas las cefalosporinas, excepto a las cefomicinas como cefoxitina, cefotetán y cefepime. Entonces, cuando el laboratorio me está reportando que tiene una Escherichia coli productora de beta-lactamasa, AMPC, ya sea cromosómica o plasmídica inducible, ¿sí? Automáticamente no voy a poderle dar un antibiótico, que no me va a servir la piperacilina con tazobactam. Esto también en el estudio del antibiograma por Kirby-Bauer se puede detectar, porque los halos para amoxicilina con ácido clavulánico y pipertazobactam van a entrar dentro de lo que está considerado como resistencia. Otra manera también de detectar estas enzimas AMPC inducibles es colocando un sensidisco de pipertazobactam con un carbapenémico como es el imipenem, y vamos a observar esta especie que se podría decir como de antagonismo, ¿verdad? Esto nos indica que esa bacteria posee ese tipo de antibiótico. Entonces, el laboratorio debe de tener la capacidad de detectar estas cepas multiresistentes. Bien, ¿qué fenómeno llegamos a observar con frecuencia en el Kirby-Bauer con la fosfomicina? Alcanzamos a ver nosotros que dentro del halo de inhibición, estos vienen siendo los halos de inhibición de los diferentes antibióticos, ¿sí? Pero en el caso de fosfomicina, llegamos a observar que hay una subpoblación. Esto se conoce como una heteroresistencia. Esto es algo que se presenta no nada más con fosfomicina, llega a presentarse prácticamente con todos los antibióticos, pero de una manera más notoria con la fosfomicina. Está descrito en algunas series que hasta el 40% de las cepas de Escherichia coli llegan a presentar esta heteroresistencia, ¿sí? Nosotros hicimos un seguimiento de los estudios de antibiograma y observamos que aproximadamente el 25% de las Escherichia coli presentan esta heteroresistencia. Entonces, ¿cómo vamos a reportar esto? ¿Cuál es la indicación? EUCAS dice, o sea, el lineamiento europeo dice que si mi halo bien definido de sensibilidad, o sea, entra dentro de los rangos, independientemente de la subpoblación de heteroresistencia, debo de reportarlo como sensible. ¿Por qué? Hay estudios en donde se han realizado estudios moleculares para definir si hay algún gen de resistencia, y parece ser que esto es muy bajo. Lo que nosotros hicimos en el laboratorio es estas colonias que están muy cerca del disco, que son francamente resistentes, le volvimos a hacer antibiograma. Y de 25 cepas, encontramos 9 que al repetir el estudio de Kirby-Bauer las encontramos como resistentes. Probablemente aquí lo ideal es que hubiéramos hecho una determinación de concentración mínima inhibitoria para saber con qué concentración se inhibían estas cepas. ¿Cuál es la utilidad entonces? En conclusión, EUCAS dice que esto debe de reportarse como sensible.
Pero desde el punto de vista en cuanto a tratamiento, por eso es necesario y importantísimo y muy importante empezar con dosis altas de la fosfomicina. Altas me refiero, o sea, por ejemplo, en una infección de vías urinarias, en donde las recomendaciones se han dicho que sean 500 miligramos, que más adelante vamos a ver que 500 miligramos cada 8 horas. Más adelante vamos a ver que eso no es adecuado y uno de los motivos principales es que si nosotros empezamos con dosis antes ya bajas de antibióticos, vamos a seleccionar sobre todo estas subpoblaciones. Entonces debemos empezar con dosis altas de antibióticos para poder también inhibir estas subpoblaciones. Bien, entonces como mencioné, el estudio de Kirby-Bauer solamente nos dice si es sensible o es resistente a la bacteria, pero lo ideal generalmente para todos los antibióticos es conocer la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es esto? Es conocer, no solamente saber si es sensible o resistente, sino cuál es la concentración exacta y necesaria de antibiótico que necesito para inhibir a esa bacteria. Y esto tiene una correlación directa precisamente con la dosis del medicamento, con la dosis de antibiótico que se debe de administrar. La metodología para determinar la concentración mínima inhibitoria, prácticamente hay dos. Una es la dilución del antibiótico, que puede ser en caldo, y la dilución en antibiótico, que puede ser en agar. ¿Cuál es el mejor método? Esto nos lo indica y nos lo define CLSI o nos lo define EUCAST. En el caso de cuando probamos fosfomicina, el método para conocer la concentración mínima inhibitoria es la dilución en agar. O sea, quiere decir que estoy diluyendo varias concentraciones en agar y luego coloco la bacteria que estoy probando para saber cuál es la concentración con la que se va a inhibir, con la que se va a inhibir ese microorganismo, ¿sí? Este lineamiento de cuál es el método más adecuado varía ya sea en el antibiótico que se usa o en el tipo de microorganismo. Por ejemplo, en el caso de los anaerobios, también el método adecuado, en el caso de Campylobacter, el método ideal para determinar la sensibilidad es el método de dilución en agar. Aquí, más que el tipo de microorganismo, depende del tipo del antibiótico. Entonces, CLSI nos dice que para considerar un microbio sensible debemos de tener menor o igual a 64 y se considera resistente cuando esto se inhibe con mayor o igual a 256 microgramos por mililitro. Bien, entonces lo que hicimos nosotros de esas 350 y tantas cepas que reunimos de julio del 2009 al julio del 2010, en donde el 20 y tantos % fueron productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, a esas cepas les realizamos la determinación de concentración mínima inhibitoria. Este estudio se utiliza ya no un sensilisco, se utiliza la sal pura del antibiótico que va a ser diluido en el agar. Entonces los resultados fueron los siguientes. Fueron 104 Escherichia coli productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Como podemos observar aquí, 52 cepas, ¿sí? Se inhibieron con 4 microgramos por mililitro, 8 con 24 microgramos, 16 con 17 microgramos, o sea, quiere decir aproximadamente con un buen porcentaje, ya casi como el 80% de las cepas, se estaban inhibiendo con 16 microgramos por mililitro, ¿sí? 2 con 32, 3 con 64 microgramos, 2 que cayeron en intermedio con 128 microgramos y 3 cepas cayeron en resistencia. Una con 256 y 3 eran mayor a 256. Quiere decir esto que nosotros con las concentraciones, con el rango de concentraciones con el que trabajamos, no alcanzamos a determinar esas 3 cepas
cuál era la concentración que las inhibía. Entonces, nuestros resultados fueron que 98 cepas, o sea, el 94.2 fueron susceptibles a fosfomicina con una concentración inhibitoria menor a 64. O sea, esto viene siendo prácticamente, ¿sí? Un poco más de nuestra CMI 90, ¿sí? La CMI 50, ¿qué quiere decir esto? El 50% de mis cepas se inhibieron con 4 microgramos por mililitro y la CMI 90 fue de 16 microgramos por mililitro, ¿sí? Al analizar y comparar lo determinado por concentración mínima inhibitoria con Kirby-Bauer, vimos una correlación del 100%. Las que fueron clasificadas como susceptibles por el método de difusión, también fueron susceptibles por el método de dilución, por determinación de la concentración mínima inhibitoria, y de la misma manera para las intermedias y para la resistente, ¿sí? Esta información es muy útil, y esto lo ideal es que, así como se hizo con las Escherichia coli protectoras de Blé, se hicieran con otras bacterias, ¿sí? Con pseudomonas, con estafilococos, con enterococos, con otro tipo de bacterias, porque esto de alguna van a ser una guía para poder administrar el medicamento y poder saber la dosificación. ¿Por qué CLSI no incluye como EUCAST a las enterobacterias? Porque se ha visto que las Klebsielas requieren concentraciones más altas para ser inhibidas. Por eso el diámetro de sensibilidad de EUCAST y la concentración mínima inhibitoria de EUCAST es más alta que la de CLI, porque está englobando prácticamente a todas las enterobacterias. Recuerden, lo que marcaba en ese momento CLSI era Escherichia coli aisladas de eurocultivos, no de otros especímenes clínicos. Este trabajo, en el 2011, lo enviamos al meeting de la Sociedad Americana de Microbiología en Nueva Orleans, o sea, la actividad in vitro de la fosfomicina sobre las 104 cepas productoras de Blé, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos resultados que acabo de mostrar y los estudios similares que se han publicado en esto, pues requieren una materia prima, ¿verdad? Y no sería posible realizarlos si no tenemos el germen que ha sido aislado del proceso infeccioso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para realizar un diagnóstico confirmatorio de una infección de vías urinarias? ¿Sí? El examen general de orina no es un estudio que me diga este paciente tiene una infección de vías urinarias. El examen general de orina pues comprende una parte química, ¿verdad? Un estudio citológico en donde podemos observar pues, ligeras alteraciones, ¿verdad? Que no forzosamente me van a indicar que tiene el paciente una infección de vías urinarias. Hay algunas personas que dicen, si el examen general de orina no me marca que tiene nitritos positivo, el paciente no tiene infección de vías urinarias. Si el paciente no tiene leucocituria, importante, no es infección de vías urinarias. Nosotros en el laboratorio tenemos la oportunidad de que cada paciente que llega a un estudio microbiológico le hacemos un interrogatorio, o sea, tenemos mucho contacto con el paciente y sabemos la información clínica del paciente. El paciente colecta la muestra en el laboratorio, la muestra es procesada inmediatamente y vemos pacientes que la verdad están muy sintomáticas, ¿verdad? Y a veces no hay una prueba de nitritos positivo. Entonces, si se sospecha que el paciente tiene infección de vías urinarias, el estudio que nos va a contestar esa respuesta es solamente el urocultivo. Y en pocas ocasiones, en raras ocasiones, muchas veces ni el urocultivo. ¿Y de qué depende esto? O sea, depende, recuerden, que el estudio que estamos haciendo, lo estamos haciendo en una muestra aleatoria. ¿Y en qué condiciones llega el paciente? El paciente puede ser que
ingirió bastantes líquidos y esa muestra ya está diluida. Con frecuencia vamos a colectar una muestra de orina y le decimos al paciente, ay, por favor, pase al baño, pase y tome mucha agua, que le vayan y le compren una botella. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que esta muestra de orina se diluya, ¿verdad? Y entonces la expresión de estos parámetros químicos pues también sean mucho más bajo de lo que nosotros estamos esperando para un paciente con infección de vías urinarias, ¿sí? Otra de las cosas que también nosotros nos encontramos con frecuencia es que el médico dice, si el paciente, si usted ve que el examen general de orina está alterado, por favor, haga el urocultivo. Entonces, bueno, nosotros nos cuestionamos, o sea, ¿qué le llama, para qué es para el médico un general de orina alterado? ¿Sí? O sea, ¿qué es para mí y para mí un examen general de orina alterado? Entonces, creo que si un médico cree que un paciente tiene infección de vías urinarias, o sea, el paciente debe de irse al urocultivo independientemente de los hallazgos que se encuentren en el examen general de orina, ¿sí? Con frecuencia tenemos pacientes que llegan y que dicen, pues es que yo tengo 2 años padeciendo de infección de vías urinarias, llegan con recetas en donde han recibido múltiples antibióticos, ¿verdad? Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuántos urocultivos le han hecho? No, ninguno. Este es el primero que me solicita el doctor. Entonces, bueno, lleva 2 años con infección de vías urinarias, ¿sí? Y no sabes cuál es el germen que está participando en ese proceso infeccioso, entonces mucho menos vas a conocer cuál es el patrón de sensibilidad. Otra cosa que se enfrentan con frecuencia los médicos y que recurren mucho al tratamiento empírico es que dicen, no, es que, o sea, ¿para qué mando al paciente a que le hagan un urocultivo si se van a tardar 5 días en reportármelo? ¿Sí? En estos tiempos, un urocultivo, en aproximadamente 90% de los casos, lo podemos reportar en 24 36 horas con identificación del germen y con el estudio de sensibilidad, inclusive detectando productoras de beta-lactamasa, detectando multiresistencia con una alta confiabilidad, ¿sí? Entonces, no está justificado el prolongarte tanto tiempo, días, para reportar un urocultivo. Es necesario tener la oportunidad en cuanto a los resultados. Otra cosa también es que dice el médico, le voy a tomar la muestra, el paciente llega a consulta y dice, le voy a tomar la muestra hasta mañana en la mañana, que tiene que ser la primera de la mañana. Estos conceptos han cambiado bastante, ¿sí? O sea, no tiene que ser la primera de la mañana. ¿En qué momento voy a cultivar al paciente? Y no nada más de infección de vías urinarias, hemocultivos, de cualquier tipo de espécimen que estén de un proceso infeccioso, voy a cultivar al paciente en el momento en el que yo tome la decisión para cultivar. O sea, en realidad no hay un motivo que diga esta muestra no debe de ser procesada para un urocultivo. Si el médico dice, quiero que se le haga un urocultivo, y él llega al laboratorio y el personal del laboratorio le dice, ha recibido antibióticos, y el paciente ha recibido antibióticos, no es un criterio de exclusión. Si el médico le está pidiendo un urocultivo, es porque el médico considera que el paciente no está respondiendo al antibiótico que se le está administrando. Entonces, la probabilidad de que tengamos ese urocultivo positivo es alto, tampoco debe de ser un criterio de exclusión. Si la paciente está menstruando, tampoco debe de ser un criterio de exclusión. ¿Sí? Que la muestra fue en la tarde o que fue en la noche, tampoco debe de ser. Si hay urgencia por administrar antibióticos y el laboratorio está cerrado, lo que se puede hacer es colectar la muestra,
mantenerla en el refrigerador, al día siguiente en la mañana procesarle y iniciar la administración de antibióticos. O sea, lo ideal es la realización del urocultivo previo a la administración de los antibióticos. Pero no quiere decir que no se deba de realizar. O sea, le estás quitando la oportunidad de poder detectar el germen que está causando la infección y sobre todo de conocer su patrón de sensibilidad. También con frecuencia nos encontramos con pacientes que están diagnosticados con infección de vías urinarias y que han estado multitratados, cuando en ocasiones no es una infección de vías urinarias, a veces son pacientes que traen una tricomoniasis o traen una candidiasis. Entonces, aquí lo importante, y yo creo que el inicio y de una buena práctica y de un manejo adecuado de antibióticos empieza con realizar cultivos de los especímenes de los procesos infecciosos. Bien, entonces lo que nosotros hicimos después de 10 años, hicimos un análisis de los patrones para ver cuáles eran los patrones de sensibilidad de las Escherichia coli. Aquí lo que vemos en el corte que ya les había mencionado en las barras, cómo estaban los patrones de sensibilidad en el 2010 y cómo estaban ahorita en el finales de año en el 2021, ¿sí? Entonces, vemos cosas muy interesantes. Lo primero que salta a la vista es que las cepas productoras de BLE o multidrogo resistentes se fueron arriba, se fueron arriba de una manera muy importante. Vean, en el 2010 teníamos el 22% de cepas productoras de beta-lactamasas. En el 2021 esto se fue hasta el 78%. O sea, recuerden, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cefalosporinas no van a ser útiles en el tratamiento de estos pacientes, no van a lograr erradicar la infección. Con frecuencia nos encontramos que a veces, a pesar del reporte de una BLE o de una bacteria multidrogo resistente, el médico toma la decisión de administrarle alguno de estos antibióticos y el paciente mejora clínicamente. Claro, efectivamente, llegan a mejorar, o sea, llega el paciente a tener respuesta, pero no llega a erradicar la infección. Ahora, hay que recordar que en los procesos infecciosos, o sea, no hay una relación directa, microorganismo, antibiótico y ya. Esto se va a eliminar. O sea, que hay 1001 cosas que van a intervenir para que se lleve a cabo un proceso infeccioso. Sí, o sea, tiene que ver cuál es la inmunidad del paciente. O sea, nos encontramos con pacientes que no toman agua, ¿sí? Que no van al baño. Y hay que recordar que el principal mecanismo de defensa innato para las infecciones de vías urinarias viene siendo la micción. Entonces, si un paciente no toma agua, pues no va a ir al baño. Entonces, todos esos microorganismos que están de alguna manera colonizando la parte más distal de la uretra, pues fácilmente pues, van a ascender. Entonces, a veces sugiriéndole al paciente que tome que tenga una alta ingesta de líquidos, que tenga una adicción posterior a las relaciones sexuales, con eso disminuye muchísimo la frecuencia de sus infecciones de vías urinarias. O sea, no todo esto va a ser corregido nada más con antibióticos. El tipo de alimentación que tiene el paciente también tiene que ver con esto. Esas pacientes que tienen una alta ingesta de alimentos de esta dieta occidental, como son alta ingesta de harinas refinadas, azúcares refinados, pues hacen que toda la flora normal de la vagina cambie, sea diferente y con la administración de antibióticos sea un medio propicio para que esta vagina se colonice por un microorganismo como el Escherichia coli. Entonces, ahí se va a encontrar la Escherichia coli
y esta va a ser la fuente de que la paciente se llegue a estar reinfectando. Entonces, bueno, retomando aquí esta tabla, vemos cómo se incrementa esto de una manera muy importante, ¿sí? Y otra cosa que también llama muchísimo la atención es que en el 2010 el 100% de las cepas eran sensibles a imipenem, y ahorita andamos con el 33.3 de resistencia, ¿sí? Tigecyclina ya no la incluimos en los estudios, ¿sí? Amicacina, pues prácticamente anda en el 9% de resistencia, teníamos hace 10 años el 14.6, ¿sí? La ciprofloxacina incrementó su resistencia del 43.7 al 56.9%, la nitrofurantoína, pues de 9.3 a 6.14. Aquí vemos cómo la sulfamethoxazol trimethoprim, que se dejó de utilizar de manera empírica y empezamos a utilizar ciprofloxacina o empezamos a utilizar inclusive fosfomicina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detener el 78.1 de resistencia bajó al 58.1 de resistencia? Entonces, creo que también lo importante del estudio del cultivo con el antibiograma es poder dar la oportunidad de utilizar otros antibióticos que consideramos que tienen un alto porcentaje, pero ya con una evidencia de un estudio pudiera ser recomendable. Si nosotros tenemos un paciente muy sintomático, o sea, con gran afección, pues sí iniciarlo yo creo con un antibiótico de los que tienen un mayor porcentaje de sensibilidad. Pero hay pacientes con frecuencia que no están muy sintomáticos y pueden esperar las 24 o 36 horas para poder dar un antibiótico y a lo mejor podemos, si es sensible a ciprofloxacina, a pesar de este porcentaje de resistencia, si el estudio de esta paciente en particular me reporta que es sensible, podríamos utilizar ciprofloxacina o inclusive Bactrim. Pero tocando al antibiótico de este tema, vemos nosotros aquí que en el 2010 teníamos un porcentaje del 4.6% de resistencia y en el 2021 tenemos un porcentaje del 9.8%. Bien, entonces vemos aquí en esta gráfica lo que podemos observar es cómo se ha incrementado el porcentaje de resistencia de Escherichia coli a fosfomicina. En el 2010 teníamos un porcentaje del 4.6%. En el 2017 hicimos un análisis exclusivamente con fosfomicina y vimos que estaba en el 6.4%, y en el 2021 estamos en el 9.8%, o sea, alrededor del 10%. No conozco algunos otros estudios del país que nos muestren cómo están los patrones, cómo anda el porcentaje ahorita de resistencia para Escherichia coli, pero este resultado más o menos del 9.8, del 10%, es muy similar a lo que se está reportando en Europa y en Asia. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia de la Escherichia, de los microorganismos a la fosfomicina? ¿Sí? No nada más Escherichia coli, sino Pseudomonas, Klebsielas. Uno de ellos es la disminución del transporte intracelular del antibiótico. O sea, esto es dado genéticamente por mutación de genes. O sea, quiere decir que entra el antibiótico y no puede transportarse adecuadamente para poder llegar al sitio blanco, en donde se inicia la síntesis de los peptidoglicanos, que es donde actúa la fosfomicina. El segundo mecanismo de resistencia es la alteración de la diana. O sea, quiere decir esto, el sitio blanco en donde se une la fosfomicina para inhibir esta síntesis, donde actúa para inhibir la síntesis de los peptidoglicanos. Y el tercero es por la producción de metaloenzimas, o sea, es enzimático. La enzima que va a inactivar a la fosfomicina.
y la de mayor importancia epidemiológica es la FOA3, ¿sí? Esta enzima es mediada por un plásmido, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico es muy importante y se ha descrito que la diseminación de este plásmido es lo que ha dado origen a este incremento en los últimos años, en este disparo en cuanto a la resistencia. ¿Qué es un plásmido? O sea, un plásmido es una secuencia de material genético que está fuera del cromosoma de la bacteria. O sea, no está en el cromosoma de la bacteria, no está en la información genética de la bacteria, sino es extracromosómico. ¿Y esto qué tiene que ver? Que este plásmido, ese microbio, lo puede perder y transmitirlo a otras bacterias. ¿Y esto qué hace? Pues que esto se pueda extender. Entonces, esto desde el punto de vista epidemiológico es lo importante, y vuelvo a repetir, se atribuye a que esto es lo que ha dado el incremento de la resistencia. Bien. Mencionaba que esta guía de CLSI, la que nosotros utilizamos aquí en México, generalmente yo creo que toda América utilizamos estas guías para los estudios de sensibilidad. También algunos países de Asia, la India, China utilizan CLSI como guías para los estudios de sensibilidad. Solamente estaba descrito para Escherichia coli aisladas de los cultivos. En el 2017, CLSI incluye cuáles son los diámetros de sensibilidad, cuáles son las concentraciones mínimas inhibitorias para los enterococos aislados de urocultivo, ¿sí? Y voy a mostrar aquí cuáles han sido nuestros resultados. A pesar de que en el 2010 no estaba aprobado de alguna manera, no aprobado, más bien, no estaba sugerido por CLSI ni por EUCAST, ¿sí? Nosotros metimos los discos de fosfomicina para los enterococos aislados de los urocultivos y consideramos los mismos diámetros que para la Escherichia coli, ¿sí? Ya posteriormente, y los seguimos utilizando, y en el 2021 pues ya estaban incluidos y efectivamente con los mismos lineamientos que acabo de mencionar. Entonces, vean cuáles son nuestros resultados. Ampicilina, antes de seguir adelante, quiero recalcar que los antibióticos que se meten para los diferentes casos, como hemos visto, para Escherichia coli y en este caso para enterococos, no son los antibióticos que se nos antojan. Esto nos menciona en las guías cuáles son los antibióticos que debemos de utilizar y cómo debemos de interpretarlos. Entonces, vemos aquí que ampicilina tenía el 61% de sensibilidad, fosfomicina el 97% de sensibilidad, levofloxacina el 78%, nitrofurantoína el 98% y vancomicina el 99%. Esto fue en el 2010. En el 2021 vemos que ampicilina está en el 73% de sensibilidad, algo muy similar a lo que teníamos más o menos en el 2010, ¿sí? Fosfomicina, creció el porcentaje un poco de resistencia, teníamos en el 2010 el 3%, en el 2021 el 7.7%, levofloxacina, tenemos ¿cuánto tenemos aquí? Tenemos el 31%, o sea, se fue para arriba, teníamos el 18.5% en el 2010, ¿sí? Nitrofurantoína también se incrementó, pero aquí lo más relevante de esto, o sea, para mí, es el porcentaje de resistencia a vancomicina, ¿sí? Vean, tenemos el 74.4% de sensibilidad a vancomicina, vemos el número grande que caen dentro de las intermedias, el 11.1%, y
un 14.4 de resistencia a vancomicina. Vancomicina es una bacteria de alguna manera considerada dura de matar, ¿verdad? Que tiene patrones de multiresistencia y que es un microbio que cada vez está ganando más lugar en las infecciones. Algunas series lo reportan como la tercera causa de bacteremia nosocomial, ¿verdad? Y sobre todo, pues lo relevante de todo esto es la resistencia a la vancomicina. Bien. Estos reportes en cuanto a urocultivos, pues lo que quiero mostrarles aquí es cómo cada vez se incrementa más la participación en los procesos infecciosos de las bacterias multiresistentes, ¿sí? Aquí estoy mostrando más o menos el número de urocultivos que nosotros recibimos en este periodo, contrastado con el último año. Tenemos un porcentaje nosotros de positividad en los urocultivos aproximadamente de entre un 50 a un 60%, ¿sí? Lo cual considero que es alto, pero es que podemos decir que es un laboratorio pues de referencia, ¿verdad? Para infecciones. Vemos que el germen número 1 sigue siendo Escherichia coli y que se incrementa de una manera notable la participación de Escherichia coli multiresistentes, o sea, de 22% al 73%, y que el enterococo lo tenemos en un 21.3%. O sea, quiere decir que después de la Escherichia coli tenemos como segunda causa de infección en cuanto al enterococo, ¿sí? Otra bacteria que también pues tiene patrones de multiresistencia. Bien, entonces, ¿qué hay para las otras bacterias? ¿Sí? Y bueno, al referirme qué hay para las otras bacterias, no quiere decir que no tenga aplicaciones, no quiere decir que no sirva, no quiere decir que no tengan buenos resultados, que no haya buena experiencia. O sea, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no tenemos alguna guía que nos diga claramente de qué manera interpretar el resultado. Y vamos a ver aquí qué es lo que nos dicen estas guías, ¿sí? Entonces, EUCAS, el Enunamiento Europeo, nos dice, vean, que para enterobacterias se requiere en el antibiograma un diámetro de 24 milímetros, ¿sí? 24 milímetros, en contraste a lo que nos dice CLSI, pero solo para Escherichia coli 16. Mencioné que si EUCAS no separa las enterobacterias de Escherichia coli, es porque las Klebsielas y otros microorganismos de este grupo requieren concentraciones diferentes para ser inhibidas, ¿sí? Entonces, EUCAS incluye a todas las bacterias con estas concentraciones de MSI y con estos diámetros de inhibición. CLSI, el lineamiento americano, no tenemos una guía para poderlos interpretar. ¿Esto qué nos dice? Pues que tenemos que hacer estudios de determinación de concentraciones mínimas inhibitorias, porque esto impacta directamente en cuanto a la dosis del antibiótico que vamos a administrar. E. coli, aquí CLSI solamente nos lo marca para aislamientos de orinas de especímenes urinarios, ¿sí? Pseudomonas, para pseudomonas, CLSI no nos dice nada. EUCAS nos dice que se requiere una concentración mayor, nos requiere una concentración, perdón, aquí mayor, aquí un error, mayor de 128, ¿sí? Y un diámetro de 12 milímetros, ¿sí? Pero CLSI no nos marca nada de esto. Enterococo, que lo acabo de mencionar, que CLSI lo incluyó a partir más o menos del 2017, EUCAS no lo incluye en sus guías actuales, ¿sí? CLSI sí son muy similares a las que tenemos para Escherichia coli, pero esto también, estas mismas concentraciones las menciona el Comité de Antibiograma de la Sociedad Francesa de Microbiología, ¿sí?
Estafilococos tampoco conocemos cuál es el diámetro. Se considera que el estudio de la concentración mínima inhibitoria debe de ser alrededor de 32. Para los patógenos respiratorios como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella, o sea, no hay evidencia insuficiente. No podemos saber con qué concentración se va a inhibir, no sabemos cuál es el diámetro para poderlo considerar sensible. Entonces, si nosotros lo metemos en un antibiograma, esto no lo vamos a poder interpretar. No podemos utilizar el mismo lineamiento que nos están marcando para la Escherichia coli, ¿sí? Hay algunos, hace 10 años precisamente cuando nosotros iniciamos con esto y consultamos algunos artículos escritos por españoles, mencionaban que para aislamientos de otros microorganismos de muestras no de orina, se utilizaban en el estudio de antibiogramas sensidiscos de 50 microgramos, lo cual ahorita prácticamente eso es inexistente, pasó a la historia. Los sensidiscos que se deben de utilizar en este momento son de 200 microgramos, ¿sí? Entonces, pues, si no quiero decir con esto que el hecho de que, vuelvo a repetir, que no haya una guía, que alguien no lo haya utilizado clínicamente y el paciente haya tenido una muy buena respuesta a la administración del medicamento. Pero aquí viene entonces la pregunta, o sea, ¿qué dosis utilizaron? ¿En base a qué hicieron esa elección de esa dosificación? Voy a mostrar cuáles son nuestros patrones de sensibilidad para los patógenos respiratorios. Cuando nosotros hace 10 años posterior a que hicimos la determinación de la concentración mínima inhibitoria de la Escherichia coli BLE, entonces nos atrevimos a probar algunos de estos microbios, algunas de estas bacterias por el método de Kirby-Bauer y tomamos como parámetro de interpretación el mismo que teníamos para Escherichia coli. Es algo bastante atrevido, ¿verdad? En ese momento tuvimos una muestra de un paciente con una infección por Haemophilus influenza, ¿sí? Cuando empezamos a probar fosfomicina en este tipo de bacterias, ese Haemophilus influenza era totalmente resistente a todos los antibióticos que recomiendan las guías para el estudio del antibiograma. Reportamos todo resistente, solamente era sensible de acuerdo a ese lineamiento de Escherichia coli para Haemophilus influenza. Su pediatra tomó la decisión de administrarle cefuroxima. La evolución del paciente fue tórpida y después de 2 días le cambia a fosfomicina y el paciente respondió de manera satisfactoria. Y así como otro hecho aislado, les menciono también que tuvimos 1 o 2 casos con algún Streptococcus pneumoniae. Pero lo que les puedo mostrar aquí es que de los antibióticos que se recomiendan para las infecciones de vías urinarias, los que mantienen una buena actividad, ¿sí? En estos 10 años de vigilancia, viene siendo, en primer lugar, levofloxacina para Haemophilus influenza, para Streptococcus pneumoniae y para Moraxella catarrhalis, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. En segundo lugar, el antibiótico que muestra buena actividad viene siendo la claritromicina. Sí, vean aquí tenemos un porcentaje del 80, en los últimos, en 2021 de 84.61 para Haemophilus influenza, para Streptococcus pneumoniae, pues sí anda abajo, pero es el segundo antibiótico, o sea, 41.6%, y para Moraxella catarrhalis el 100%. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho prácticamente en los últimos 10 o 15 años en relación a fosfomicina? Pues se ha estudiado bastante, sobre todo por las bondades que presenta esta molécula, por la farmacocinética que tiene, por su bajo peso molecular, porque se une poco a proteínas, y lo que se ha visto
es que la fosfomicina puede ser un antibiótico muy útil en infecciones por bacterias multiresistentes, o sea, bacterias, o sea, tremendas, ¿sí? En donde más que recomendadas como monoterapia, en combinación con otros antibióticos, en donde se han mostrado muy buenos resultados tanto in vitro como en algunos estudios clínicos, en pacientes con osteomielitis, en pacientes con infecciones del sistema nervioso, en pacientes con infecciones por enterococo multiresistente. Solo que esto, de alguna manera, tiene que ser administrado y estudiado de una manera muy particular. O sea, el hecho de que yo pueda decir, como en este caso, que la combinación, esta es una Klebsiella pneumoniae, en donde estoy utilizando, también aquí es importante ver cómo la colocación de los sensidiscos me puede de alguna manera sugerir que pueda haber un efecto sinergístico. Esto es sugerencia, ¿eh? La prueba confirmatoria de un sinergismo solamente lo podemos corroborar por el estudio del tablero de ajedrez, que también de alguna manera esto correlaciona. Entonces, regresando a esto, vemos que esta bacteria, que es una Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Si nosotros la administramos, nos muestra que la combinación de meropenem con fosfomicina tiene un efecto sinergístico. Vean, esto nos está de alguna manera sugiriendo un efecto sinergístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de 2 de meropenem más 2 de fosfomicina, en lugar de que sean 4, probablemente sean 10. Esto quiere decir efecto sinergístico, ¿sí? Si yo de manera independiente leo cuál es el halo de inhibición del meropenem, lo interpreto en las guías, esta Klebsiella pneumoniae me caía en intermedio del meropenem. Y vemos que la fosfomicina caía con un diámetro de sensibilidad, pero tenía una subpoblación de bacterias heteroresistentes. Pero al usar los dos antibióticos vemos cómo hay esta sinergia, ¿sí? Entonces, esto que estoy observando, esta combinación que estoy observando de meropenem con fosfomicina ante Klebsiella, no lo puedo extrapolar a Morganella, no lo puedo extrapolar a Escherichia coli. Sí, el comportamiento de esas combinaciones vienen siendo de una manera, o sea, muy particular. ¿Qué veo en esta placa de la derecha? Aquí tengo una Escherichia coli, ¿sí? En donde estoy probando la fosfomicina y me muestra una subpoblación, ¿sí? De resistencia, ¿sí? Y tengo amicacina y también veo que tiene un efecto sinergístico, ¿sí? Lo cual no puedo extrapolar que el comportamiento de los otros aminoglicósidos es lo mismo. Aquí vemos la misma cepa, pero ya con otro aminoglicósido que es la tobramicina, en donde no observamos esto. Esto es Escherichia coli con fosfomicina y amicacina. Y así se han hecho muchas combinaciones de fosfomicina con rifampicina, fosfomicina con daptomicina, fosfomicina con linezolid, y pseudomonas para otras combinaciones, enterococo, inclusive asociando fosfomicina con ceftriaxona, ambos que actúan a nivel de la pared celular, pero en diferentes fases, ¿verdad? Esto, además de proporcionar una sinergia, pues, ¿qué más va a ayudar? Precisamente a que no se expresen mecanismos de resistencia. Entonces, por ejemplo, hay estudios en donde se ha utilizado fosfomicina con colistina y colistina sola, y se ha visto que la resistencia a colistina es muchísimo más rápida que cuando utilizamos fosfomicina y colistina. Y así sucede con otros antibióticos. Entonces, otro punto que es muy importante conocer, no nada más es si la bacteria es sensible o resistente, es conocer la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? La concentración mínima inhibitoria nos va a servir bastante para ver cómo vamos a manejar la dosis con el paciente, ¿sí? Estos pacientes, hay pacientes
en donde se les llega a administrar a veces hasta 8 o 16 gramos diarios de fosfomicina, algunos llegan a irse hasta 24 gramos de fosfomicina. Entonces, regresándome a la importancia de la concentración mínima inhibitoria, pues es necesaria porque la fosfomicina por administración intravenosa viene con una presentación sódica, entonces esto nos va a incrementar el sodio y bueno, muchas veces no es necesario que nos vayamos muy arriba en la dosis de la fosfomicina cuando probablemente requerimos dosis menores. Entonces creo que nosotros no tenemos aislamientos de pseudomonas en el laboratorio, vuelvo a repetir, muy pocos. Vuelvo a repetir, es un laboratorio que prácticamente da servicio a pacientes de la comunidad, en donde vemos como nuestros principales patógenos Escherichia coli y enterococo, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella, pero sí es indispensable que hagamos estudios de sensibilidad de mix, sobre todo de mix, de concentraciones mínimas inhibitorias para pseudomonas, para estafilococos, para los enterococos, ¿sí? Porque algo que se ve pues muy prometedor es el uso de esta molécula de la fosfomicina combinada con otros antibióticos en las infecciones por gérmenes multiresistentes. Entonces hay que ser muy cautelosos en la administración de los antibióticos. Este problema de la multiresistencia que es creciente, que creemos nosotros que no lo tenemos, ¿sí? Que cuando nos presentan los resultados creemos que es el problema que existe en el hospital de tercer nivel o que es el problema que existe en hospitales de otros países. No, es un problema que lo tenemos todos. Y yo de verdad los invito a que hagamos conciencia de esto, porque el crecimiento de este problema, nosotros somos parte de él. Y esto se va a corregir ni va a ayudar el hecho de que la administración del antibiótico o la venta del antibiótico, sobre todo, solamente sea con el requerimiento de una receta, ¿sí? Porque muchos de los médicos administramos antibióticos sin el estudio de un cultivo, sin documentar en realidad, primero, si eso es un proceso infeccioso, qué germen está participando, cómo está el patrón de sensibilidad, y si tenemos un antibiótico, ¿verdad?, que nos muestra sensibilidad y analizando todas las ventajas que puedes tener sobre otros, aunque las series nos reporten altas resistencias, pero ese estudio en particular me muestra que esa cepa es sensible, administrarle eso. O sea, yo creo que no quememos nuestros cartuchos de antibióticos muy potentes con algunas bacterias o para infecciones no tan serias, ¿verdad?, con antibióticos reservados de alguna manera para procesos especiales. Creo que, bien, creo que con esto doy por terminada la plática. No sé cómo esté el asunto de las preguntas. Sí, doctora, muchas gracias. Adelante, doctora, perdón, la interrumpí. No. Okay, Adelante. bueno. Sí, es que hay alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia. Obviamente, clínicamente, creo que hay muchos médicos que utilizan la fosfomicina. Sería muy interesante que, pues, saber en base a qué están seleccionando, por qué toma la decisión de utilizar fosfomicina el médico, cuáles fueron sus fundamentos para poder utilizarla, en base a qué y a qué dosis han utilizado y cuál ha sido su experiencia. Sí, muy amable, doctora. Y pues aprovechamos esta pausa antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, para recordarle a nuestro amable auditorio que tenemos una sección de Q&A o de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas, en donde ustedes al entrar pueden poner una pregunta para la doctora o votar por alguna de las que ya se encuentran ahí, como es el caso de la doctora María González, que nos dice: de acuerdo a la nueva guía práctica clínica para infecciones de vías urinarias en embarazadas,
Nos pregunta si ya está la fosfomicina ahí y además qué dosis se podría recomendar si es que hay alguna. Ok, muy bien. Voy a contestar esto no específicamente en cuanto a embarazadas, ¿sí? Lo que está escrito es prácticamente, no conozco un estudio de México en que nos hable de la dosis de que debemos de administrar para una infección de vías urinarias. El laboratorio nos dice, podemos utilizar 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo cada 8 horas. Entonces aquí viene el primer cuestionamiento. Bueno, ¿en dónde está el estudio que me dice cuál seleccionar? Creo que en base a lo que acabo de mencionar, hay que utilizar 1 gramo cada 8 horas. ¿Por qué? Porque esa heteroresistencia, esa subpoblación de heteroresistencia, o sea, hay que darle desde un inicio y hay que empezar con una dosis alta, ¿sí? Entonces, puede ser que una paciente responda con 500 miligramos cada 8 horas, pero a lo mejor responda clínicamente, pero no erradiquemos la infección, ¿sí? Okay. Otro de los asuntos es que la presentación oral, hay 2 presentaciones orales, una que viene siendo la cálcica y otra la que viene siendo la contrometamol. Los estudios que existen en Europa en cuanto al tratamiento de infecciones de vías urinarias, no conozco alguno que utilice la fosfomicina cálcica, prácticamente contrometamol. ¿Y esto por qué? Precisamente por la biodisponibilidad del medicamento. La fosfomicina cálcica prácticamente buena parte se va a hidrolizar en el estómago con el pH ácido y bueno, ya lo que llega al intestino delgado para la absorción pues va a ser muy bajo. Pero a pesar de eso, pues hay respuesta, ya hay erradicación con evidencia microbiológica, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir. ¿Cuál sería la dosis? 1 gramo cada 8 horas. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con embarazadas. Lo que sí está descrito es que la fosfomicina contrometamol no se debe de dar en el último trimestre del embarazo. Ok, muy bien, doctora. Sí, con eso ha contestado algunas otras preguntas que también están aquí llegando, que justamente dice, buenas noches, la fosfomicina, ¿en qué trimestre del embarazo se puede administrar? Le escribe Edwin Rubio, médico de La Paz, Honduras. Y también agradecemos la pregunta del doctor José Esquivel Olmos, que hablaba también sobre si se puede usar durante el embarazo, que es justo lo que nos está platicando, ¿no? Sí. Bueno, además, por acá hay otra que dice... permítanme, porque entran y se mueven muy rápido estas preguntas. Dice, hablan sobre cuánto tiempo tarda en ejercer el efecto la fosfomicina, en empezar a ver los resultados en su experiencia, doctora. Bueno, está descrito que los niveles de ambas, tanto de fosfomicina trometamol como de la cálcica, a las 2 horas ya empezamos a encontrar niveles. En respuesta clínica, hay pacientes que a las 24 horas o inclusive ya empiezan a tener alguna mejoría clínica. La evidencia de respuesta al tratamiento microbiológica, pues aquí es variable, ¿sí? Es variable, o sea, no podemos saber que con 1 gramo cada 8 horas, a los 3 días de administración, el urocultivo se va a negativizar, ni a los 5 ni a los 7 días. O sea, yo creo que necesitamos estudiar, nosotros necesitamos estudiar eso, ¿sí? ¿Qué hay en cuanto a la administración de la fosfomicina cálcica en infección de vías urinarias? De acuerdo, doctora. Doctora, y también por acá preguntan si hay algún comentario que pueda hacer en pacientes con pie diabético con el uso de la fosfomicina. ¿Cómo les va? Si hay algún reporte que haya leído o haya tenido por ahí algún paciente. No conozco ninguno, pero no quiere decir que no exista, ¿verdad? Yo no lo conozco, o sea, no conozco ninguno que hable específicamente de infecciones en pie diabético.
Hay estudios en donde hay buena respuesta, sobre todo de estafilococo, infecciones en partes blandas por estafilococo con respuesta a la fosfomicina, ¿sí? En el pie diabético generalmente son infecciones polimicrobianas en donde están participando enterobacterias, pseudomonas, inclusive y también anaerobios. La fosfomicina es un antibiótico que solo muestra actividad a los Peptococcus y a los Peptostreptococcus, a los cocos gram positivos anaerobios, pero no tiene actividad sobre el gram negativo anaerobio. Entonces, no puedo darle una respuesta de manera global, pero de manera aislada puede ser que in vitro, el antibiótico funcione para algunos de los microbios que están participando. Yo creo que sí hay médicos que tienen experiencia en pie diabético. No conozco yo alguna publicación. De acuerdo, doctora. Hay un comentario que hacen aquí que resulta interesante del doctor Mario Galindo que dice, confirmando lo que dice la doctora, en las próximas semanas saldrá publicado un trabajo que hicimos el año pasado con 350 pacientes con cepas uropatógenas de Escherichia coli, productoras de BLE. En este trabajo identificamos una tasa de resistencia contra fosfomicina del 10.9%, lo que sugiere que el uso de este antibiótico es adecuado como tratamiento empírico en casos de infecciones vías urinarias. Pero en contraposición, doctora, hay otro comentario donde dice que se trata de un magnífico antibiótico, pero que sugiere que no se hagan tratamientos empíricos. ¿Cuál sería la postura? Sí, o sea, ya lo mencioné durante la plática. Sí, yo creo que a pesar de ese porcentaje tan alto de sensibilidad que tenemos con fosfomicina, si clínicamente el paciente no amerita una urgencia en la administración de los antibióticos, en mi opinión es que nos esperemos al estudio del antibiograma para ver si hay otras opciones de tratamiento, ¿sí? O sea, menciono, hay pacientes que efectivamente están muy sintomáticas, con fiebre, o sea, hay leucocituria, y no podemos esperarnos a 24, 36 horas para ver a qué fue sensible la bacteria, ¿sí? Entonces, yo creo que son los casos en los que podemos iniciar con altas dosis de fosfomicina, ¿sí? Hay otro grupo de pacientes en donde la paciente fue a un estudio de cultivo, de un urocultivo, pues porque empezó a observar mal olor en la orina, porque empieza a tener algo de disuria, pero nada más, y puede esperar la paciente 24 o 36 horas para ver si esa bacteria puede ser sensible a ciprofloxacina o sulfamethoxazotrimethoprim y poder, antes de darle fosfomicina, o sea, darle esos antibióticos. O sea, creo que no hay que quemar ese cartucho de la fosfomicina. Sí, totalmente de acuerdo. Doctora, que si nos puede mencionar rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿con qué antibiótico se puede combinar para este sinergismo? Si puede mencionar nuevamente con cuáles se recomendaría para pacientes que necesitan varios antibióticos para tratar infecciones crónicas. O sea, aquí la primera hay que preguntarles, vamos a preguntar, o sea, esas infecciones crónicas, ¿por qué gérmenes están causados? Correcto. O sea, entonces, quiero reforzar la necesidad de hacer cultivos. Hay que hacer cultivos para saber qué microbios están participando en la infección. Hay que saber esos microbios, cuál es el patrón de sensibilidad. Todos estos resultados que presenté y todos los resultados que se publican, o sea, no salen por cepas que las obtuvimos de un banco, de alguien que las vendió o de las de ATCC. O sea, son muestras que fueron aisladas de especímenes clínicos. Entonces, necesitamos hacer cultivos de los procesos infecciosos, primero para demostrar cuál es el microbio, cuáles son los microbios que están participando en esa infección y cuál es el patrón de sensibilidad de esos microbios. Muy amable, doctora. Y ya para cerrar, dos muy concretas, muy rápidas, muy breves. Dice, buenas noches, doctora. En su opinión, ¿en cuánto tiempo se espera, o pensaría usted, más bien como piden su opinión,
que la fosfomicina y otros antibióticos parecidos estén entre los más recetados debido a los problemas de resistencia que se está viendo, cómo se van incrementando las tablas que mostraba, ¿no? Y finalmente también le dicen sobre la limitante que a veces presenta el efecto secundario de las evacuaciones diarreicas. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué tanto limita el tratamiento? Bueno, aquí vamos a ver eso, o sea, en realidad, sí está descrito, no evacuaciones diarreicas, o sea, son evacuaciones disminuidas de consistencia, ¿sí? Y esto se presenta más cuando el paciente está recibiendo fosfomicina con trometamol, a estar recibiendo fosfomicina cálcica, ¿sí? Pero en realidad no es diarrea, son evacuaciones líquidas que además son frecuentes, o sea, que son numerosas en un día. O sea, son evacuaciones disminuidas de consistencia. De acuerdo, perfecto, doctora. Pues el tiempo se nos vino encima, ha sido una presentación, la verdad, muy buena. La verdad, muchas gracias por esta espléndida presentación, doctora. El tiempo nos ha alcanzado y a nombre de la audiencia que nos acompaña y a nombre del Laboratorio Senocian, quiero agradecerle los conceptos que nos ha presentado el día de hoy. No sé si quiere agregar algo más, doctor, antes de finalizar esta transmisión. No, o sea, lo único que quiero agregar es que creo que todos los que estamos reunidos en este momento tenemos un objetivo en común. Ese objetivo en común es el beneficio del paciente. Ese es el objetivo en común que tenemos todos. Y para que todos podamos trabajar bien en ese objetivo del paciente, en estos casos de procesos infecciosos, lo único que puedo decir es que trabajemos con conciencia, ¿sí? Y que no sigamos incrementando más este problema de multiresistencia en donde cada uno de nosotros hemos contribuido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Y pues antes de despedir, aprovecho para recordarle a nuestra amable audiencia el próximo seminario web que tendremos para el jueves 31 de marzo, 7 de la noche, cómo iniciar la consulta privada. Esperamos contar con su valiosa asistencia. Y bueno, es así como llega a su fin esta transmisión especial. Laboratorio Senocian les agradece su presencia y los invita a estar pendientes de futuras sesiones multimedia. Gracias y nos vemos muy pronto. Laboratorio Senocian, siempre innovando.